Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Tras la tormenta de nieve que causó estragos en las carreteras leonesas y asturianas este fin de semana, llega ahora la tormenta política. El Partido Popular, con el que por cierto también han ocurrido situaciones parecidas, la patronal del transporte por carretera y las asociaciones de conductores piden responsabilidades por lo sucedido, sobre todo para la empresa Aucalsa, la concesionaria de la autopista de peaje. No entienden que se cobrara el paso por este peaje y después los conductores quedaran atrapados. Aunque en Asturias el gobierno regional no ha expresado una sola palabra de un tema desde luego espinoso, ya saben que el propio Zapatero prometió la supresión del peaje que luego dejó en rebaja, el delegado del gobierno sí ha dicho que lo lamenta y que pedirá un informe a Aucalsa. Mucho más explícitos han sido en Madrid, donde el portavoz socialista en el Congreso y la vicesecretaria de Organización del PSOE han pedido perdón a los afectados y han asegurado que hay que aprender de los errores cometidos, si bien es cierto que esta no es tampoco la primera vez que se produce este error o esta situación. Vamos a comenzar por ahí nuestro informativo de este martes. Las asociaciones de transportistas y conductores indignados con la situación vivida al quedar aislada una vez más Asturias por carretera por la nieve reclaman responsabilidades, mientras desde Madrid el portavoz del PSOE y la vicesecretaria de Organización piden perdón y admiten que hay que aprender de los errores. El delegado del gobierno pedirá un informe a Aucalsa. El Nora se desborda e inunda varias casas en Meres y Fonciello y la carretera que une Meres con Tiñana. En Mieres, los bomberos han tenido que desalojar a los vecinos de un inmueble de 3 plantas al detectarse destrozos por un manantial. A tan solo 6 días de la víspera de Navidad, uno de los alimentos típicos de la cena navideña, el pescado, de momento mantiene los precios de cualquier otra época del año, para desesperación de marineros y pescadores. La crisis ha llegado a la hora de preparar el menú de Nochebuena y eso se nota en las lonjas a la hora de las subastas. La Jefatura Superior de Policía de Asturias pone en marcha la campaña preventiva de Navidad en los ejes comerciales de las principales poblaciones del Principado. El objetivo de este plan, en el que participarán 170 agentes, es el de prevenir y reducir los delitos contra la propiedad en estas fechas. El Sporting tuvo hoy jornada de descanso antes de empezar a preparar el choque del próximo domingo ante el Almería, mientras ya empiezan a surgir rumores sobre el fichaje de un posible portero que cubra la baja de Cuéllar. El elegido podría ser Codina, el tercer guardameta del Real Madrid. Pues como decíamos, la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias, ASETRA, ha hecho público un comunicado ante la situación vivida durante esas últimas 24 horas en la autopista del Huerna como consecuencia del temporal de nieve. También las asociaciones de conductores ven muchas deficiencias en el plan invernal y critican que se cobrara peaje a coches que después quedaban atrapados. La patronal de transporte por carretera expresa su total indignación y estupor ante un episodio que considera totalmente tercermundista, impropio, dicen, de una comunidad que forma parte de una Europa donde las inclemencias meteorológicas son mucho más comunes y no por ello empresas ni particulares dejan de realizar su actividad cotidiana. La patronal asegura que decenas de empresas de transporte, muchas de ellas ya en serias dificultades por la crisis y la subida del combustible, se vieron imposibilitadas para realizar su trabajo. Resulta toda una ironía que Asturias siga incomunicada con el resto del Estado a través de su autopista de peaje que han pagado empresarios y usuarios, aseguran desde ASETRA, que añaden que aún resulta más irónico que por el temible puerto de Pajares sí sea posible el paso con cadenas. Ante esta situación, ASETRA se pregunta si por el Huerna no se puede pasar con cadenas, si no hay suficientes máquinas o no hay suficiente personal, o si en realidad resulta más rentable cerrarla al público en cuanto caen 4 copos de nieve. Desde el Partido Popular también se ha criticado esta situación. Vergonzoso, porque no es la primera vez que pasa. Nadie puede decir que estaba sorprendido porque nevase aquí en Asturias y en León, y no había medios para tener la autopista abierta, o por lo menos para cerrar el tráfico para que no accediese a ella. Más vergonzoso todavía cuando resulta que en el Pajares estaba la carretera abierta con cadenas, por lo menos para vehículos que no fuesen pesados, ¿no? Una vez daba la disculpa de que es que nevó, y entonces nos sorprendió. Oiga, aquí nieva frecuentemente y en el puerto nieva con una gran asiduidad. Por lo tanto, no hay ninguna disculpa que valga.
debería de haber dimisiones inmediatas. Eso es lo que dicen desde el Partido Popular. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, ha lamentado hoy la situación por la que pasaron numerosos conductores en el Güerna, pero ha dicho que el problema se debió a las condiciones climatológicas excepcionales. Trevín aseguró que se solicitarán informes del funcionamiento tanto de los sistemas públicos como privados y que en 2 semanas se dispondrá de unas conclusiones sobre lo sucedido. Aunque el Gobierno regional no se ha expresado sobre este asunto, el PSOE en Madrid, a través de su portavoz en el Congreso y de su secretaria de organización, han pedido perdón a los usuarios y han reconocido que hay que aprender de errores como estos. El temporal que mantuvo cerrada la autopista del Güerna durante más de 20 horas y que afectó a numerosos ciudadanos fue producido, según el delegado del Gobierno, por unas condiciones climatológicas excepcionales. Trevín rechazó el hecho de que no se hubieran puesto los medios adecuados, pues aseguró que nunca había habido tantas máquinas y gente trabajando en la solución del problema. Nunca hubo en el Güerna tal número de medios. Si se dan cuenta además por el número de kilómetros, muchos más ni siquiera caben porque tienen que pasar las máquinas y tienen que pasar los coches. Es decir, la intensidad de medios que aparte de los vehículos ligeros que tenía la unidad militar de emergencias que tuvimos en el Güerna el domingo por la noche y especialmente el lunes por la mañana, nunca antes se habían tenido. Y sin embargo, no pudimos abrir para vehículos pesados hasta las 3 de la tarde por las circunstancias de la carretera. El delegado del Gobierno, en un primer análisis, reconoció que quizás se debía haber cerrado al tráfico antes la AP66 para evitar que se hubieran quedado vehículos atrapados en la autopista. Si fuera hoy, si hay que repetir las circunstancias conocidas, lógicamente tenía que haberse cerrado antes el Güerna, no haberse cerrado a las 6:10 seguramente para vehículos. Quiero decirle con eso que no es tanto el mantener la vialidad, cuando hay circunstancias especiales es muy complicado, sino que también te debe ir acompasado con evitar la inseguridad y sobre todo evitar molestias serias a familias como se produjeron este fin de semana. Esos van a ser los objetivos. Por último, Trevín señaló que se abre ahora un periodo de reflexión en el que se pedirán informes sobre la evolución del funcionamiento de los diferentes sistemas públicos y privados para depurar responsabilidades. Mientras llegan esos informes, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, pidió disculpas a los ciudadanos que se hayan visto atrapados por el temporal de nieve sin que les haya llegado una respuesta pronta y eficaz, o que se hayan sentido perjudicados o desatendidos, y reconoció que aún se puede mejorar muchísimo en materia de protección civil. La secretaria de Organización Socialista, Leire Pajín, también se unió a esas disculpas. Pues ese temporal remite, pero no solo deja sus efectos en las carreteras. Las fuertes lluvias caídas durante todo el fin de semana y el deshielo de la nieve han provocado el desbordamiento de algunos ríos, entre ellos el río Nora, a su paso por las localidades de Fonciello y de Meres. Los vecinos han visto cómo el agua llegaba a los 10 centímetros en algunas de sus casas e incluso la ermita Virgen de la Cabeza veía cómo se anegaba la zona. El temporal que ha azotado estos días a Asturias sigue causando estragos. Las últimas consecuencias son el desbordamiento de ríos, entre ellos el Nora, que ha provocado inundaciones en varias viviendas de las localidades de Fonciello y Meres, Siero. La riada entró en domicilios a primera hora de la tarde de ayer, registrándose en algunas casas más de 10 centímetros de agua. Pero esta no es la primera vez que pasa, ya que denuncian que siempre que llueve de forma persistente se les inundan las calles, fincas e incluso las casas. Es que el río está muy tomado y están los prados apegados y salta adentro, todo. Pero es que eso induce casi todos los años cuando hay mucha lluvia, hombre. Por su parte, los vecinos de la localidad de Meres también quedaron incomunicados debido a que la carretera antigua que une Meres con Tiñana estaba totalmente abnegada por el agua del río Nora. Ni las porterías de fútbol de la zona de la Virgen de la Cabeza se salvaron de la crecida, que ayer llegó a cubrirlas por completo. Esta mañana la situación estaba ya mucho más tranquila y el nivel del agua había descendido considerablemente. Tan solo quedaban ya grandes charcas inundando campos y fincas. Y es que las últimas lluvias y el deshielo de la nieve caída están provocando inundaciones y la crecida de los ríos más importantes de nuestra región, a los que se vigila de cerca para evitar desbordamientos. El Caudal y el Nalón bajan con mucho agua e incluso el Piloña baja con un volumen de agua que muchos en el lugar no recuerdan en años. Preocupa especialmente este río, sobre todo a su paso por Villamayor, donde han alcanzado niveles muy altos que advierten de un posible desbordamiento si continúa lloviendo o nevando. Pero no es el único río vigilado por la Confederación Hidrográfica del
el norte, Caudal y Nalón, también están a rebosar y además pasan por zonas muy pobladas, lo que hace temer posibles desbordamientos. De momento, la situación parece controlada y las predicciones meteorológicas indican que los próximos días no serán muy lluviosos. De Meres a Mieres. Esta localidad, Mieres, también se ha visto afectada por el temporal debido a las intensas lluvias caídas durante este fin de semana. Los bomberos en la tarde de ayer tuvieron que desalojar un edificio de 3 plantas al detectarse destrozos por un manantial. En San Martín del Rey Aurelio, por las mismas razones, un desprendimiento de tierra amenaza con llevarse por delante una vivienda que de momento ha tenido que ser desalojada. Efectivos de bomberos de Asturias con base en el Parque de Mieres intervinieron en la tarde de ayer en un edificio de 3 plantas que resultó dañado por un manantial que ha tirado parte del primer piso del inmueble. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a última hora de la tarde de ayer. En la llamada realizada por uno de los inquilinos señalaban que un manantial de agua se había derribado parte del citado inmueble, ubicado en la calle Santa Cruz, en la AS 112, en las inmediaciones del Club Topacio. En ese momento, desde el 112 Asturias se recomendó que se desalojara el edificio y se movilizara a los efectivos de bomberos de Asturias con base en el Parque de Mieres. Además de a los bomberos, el 112 Asturias avisó a la policía local, a la Guardia Civil y al Servicio Médico de Asistencia Urgente. La demarcación de costas ha iniciado también de forma urgente la reparación de los desperfectos ocasionados por el temporal en Salinas, en la zona del balneario, con el objetivo de consolidar el paseo en esa zona, según comunicó la entidad al Ayuntamiento de Castrillón. En una primera etapa, los trabajos se centrarán en proteger la terraza del balneario, donde se registraron los mayores daños. El resto de labores, que consistirán en la reinstalación de la barandilla de hierro, cuya fijación quedó muy debilitada como consecuencia del fuerte oleaje, también van a ser reparadas. Según informó el Ayuntamiento, no existe un plazo de ejecución de los trabajos, aunque se espera que en unas semanas los desperfectos queden totalmente reparados. Dejamos ya la información sobre el temporal para hablar de Navidad. Dorada a la sal, rape con setas, lenguado gratinado, piscina en salsa, besugo al limón son algunas de las recetas más tradicionales para Nochebuena, para acompañar las mesas de los asturianos. Sin embargo, el agosto que esperaban recaudar los pescadores en pleno mes de diciembre parece que se les va a aguar. A tan solo 6 días de la víspera de Navidad, uno de los alimentos típicos en la cena navideña, el pescado, de momento mantiene los precios de cualquier otra época del año, para desesperación de los marineros y de los pescaderos. La crisis ha llegado también, parece, a la hora de preparar el menú de Nochebuena, y eso se nota en las lonjas a la hora de las subastas. Se acercan fechas navideñas, días en que los pescadores esperan poder hacer su agosto. Sin embargo, este año las cosas no van como esperaban. La crisis ha llegado también a la hora de preparar el menú de Nochebuena, y eso se nota en las lonjas a la hora de las subastas. La crisis se está notando y los precios por el momento se mantienen estables, cuando en otras ocasiones, denuncia el sector pesquero, por estas fechas algunas especies ya se habían encarecido por lo menos 6 euros sobre su precio habitual. El pescado sube como todos los años, cariño, como todos los años, igual, así que... Algunos productos se mantienen y luego los típicos se disparan algo, como siempre el piscín, porque escasea. El año pasado se han bajado, sí. Percebes pasó a 150 euros en rula, lo poco que pasó, y la angula creo que pasó sobre 500 y pico euros. También es cierto que para los más sibaritas todavía es pronto para adquirir el pescado fresco y poderlo servirlo así en la mesa, por lo que desde las pescaderías esperan que la semana que viene se encarezcan un poco más los productos. Hay gente que espera el último día y lo quiere llevarlo fresco, a como valga, y otra gente pues ya como es previsora se lo empaquetamos y lo congela ya hace 15 días que lleva congelando el pescado. Ni muy caros ni muy baratos, subirá más para la semana que viene. Porque no es de la calidad que tiene que ser. Vamos a comprar percebes malos a como lo quieran ellos. Los perceberos son un poco agorrones a veces. Hablando de Navidad aún, la Jefatura Superior de Policía de Asturias sabe que en estas épocas se disparan las compras y ha puesto hoy en marcha la campaña preventiva para la Navidad en los ejes comerciales de las principales poblaciones del Principado. El objetivo de este plan, en el que participarán 170 agentes, es el de prevenir y reducir los delitos contra la propiedad.
Las especiales características que se producen en Navidades hace que haya una mayor aglomeración de personas en las calles y tiendas y asimismo una mayor acumulación de mercancías y dinero en los comercios. Por ello se pone en marcha, como todos los años, una campaña especial de la Policía Nacional que se empieza a implantar a lo largo de esta semana y de forma progresiva. El plan pretende ser conseguido desde dos áreas fundamentales, una preventiva y de investigación y otra de sensibilización dirigida a los ciudadanos. Uno de los puntos fuertes estará centrado en la anticipación o alerta temprana, es decir, ser capaces de actuar antes de que el delito se produzca. Para ello hemos emprendido una serie de reuniones con el gremio de comerciantes, con FADE, joyeros, pequeños supermercados, pequeños comercios, para saber a qué se enfrentan, cómo pueden detectar aquellos pequeños o grandes grupos que puedan venir a visitarnos, grupos de delincuentes organizados, cómo pueden detectarlo y qué canales tienen que actuar para llamarlos inmediatamente. Los policías que están en la calle, que son los que ustedes... concretamente son 170 los que van a actuar en la calle y son los que van a tener un contacto directo con los comerciantes. A través de los medios de comunicación se difundirán también una serie de consejos sencillos con los que la posibilidad de ser víctima de un delito de hurto o de un fraude con tarjeta de crédito se puede reducir notablemente. Asimismo, los agentes que participan en esta campaña, teniendo en cuenta la experiencia del año anterior en que se detectó una variación en el ámbito de actuación de los delincuentes, los cuales sin abandonar plenamente el eje comercial se desplazaron a las zonas de ocio, reforzarán también el área de la movida nocturna. De Navidad seguimos hablando aún. El Ayuntamiento de Gijón va a editar en breve una guía con recomendaciones de eficiencia energética, de ahorro energético para los comercios, con el fin de que, en vista de la crisis, puedan ahorrar más en sus facturas de la luz. La elaboración de esta publicación parte de la auditoría hecha a 15 comercios de diversos sectores y que cifra el ahorro energético en casi el 15% si se siguen algunas medidas. 11%. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Dulce Gallego, presentó hoy los resultados de la campaña de diagnóstico energético en el pequeño comercio de la ciudad, a partir de la que se editará una guía a finales de enero que se repartirá entre el comercio local. La publicación incluirá 12 recomendaciones generales y los ejemplos de los 15 comercios de diversos sectores de actividad que han sido auditados durante la campaña, con el propósito de mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo y, como consecuencia, el gasto económico y las emisiones de CO2. Según los datos de resultados de la campaña, el promedio de ahorro energético fue de un 14,76%. Asimismo, las cifras totales ascendieron a 20.739 euros de ahorro económico entre la quincena de comerciantes, cuyos costes conjuntos de energía, combustible y agua suponen 141.409 euros. Estamos hablando de que puede haber un ahorro de energía en los comercios que hemos estudiado de más de 133.000 kilovatios año, y que eso nos supondrían 106 toneladas de CO2 al año menos de emisiones. Y eso son cantidades muy importantes en el consumo eléctrico y cantidades muy importantes en las emisiones de CO2. La concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, apuntó también que en época de crisis es importante poner en marcha elementos de mejora del medio ambiente y que permitan el ahorro económico de los comercios. Gallego incidió en que se podría ahorrar mucho con actos sencillos, como no dejar los electrodomésticos en stand-by, sino apagados, y cambiar la iluminación tradicional por otra de bajo consumo. Y es que la iluminación navideña también permanece ya encendida en la gran mayoría de las ciudades y pueblos asturianos. En un año que se distingue por la crisis económica, los ayuntamientos han apostado también por la austeridad, retrasando el encendido de esta iluminación y utilizando bombillas de bajo consumo. En el caso del Ayuntamiento de Oviedo, que este año cuenta con un presupuesto de 419.000 euros, aunque reconocen el ambiente festivo y comercial que transmiten las luces navideñas en la ciudad, dicen que es el año de la austeridad, por lo que en esta ocasión se han colocado 502.000 bombillas frente a las 720.000 del pasado año, lo que supone un descenso del 40%. También el presupuesto ha disminuido en 200.000 euros y el horario de encendido también se ha reducido este año, de forma que las luces y la megafonía empezarán a funcionar a las 6 y se apagarán a las 11:30. Todo ello supone un ahorro del 50% del consumo. No obstante, se iluminan el mismo número de calles que las pasadas Navidades, 190. Una iluminación que se espera sirva para que los comercios de Oviedo puedan recuperar algo en estas fechas. Además, el Ayuntamiento ovetense va a mantener la tradición occidental del Belén, destinando a la Asociación Belenista una subvención de 63.000 euros para la elaboración del nacimiento, que, como todos los años, se ubica en la plaza de la Catedral.
Les hemos estado hablando de este asunto en buena parte de este informativo. Tras la tempestad llega la calma y ahora es tiempo de pensar las cosas y de que aquellos que quedaron atrapados durante más de 20 horas en la autopista del Huerna, que se dice pronto, por la nevada de este fin de semana, puedan reclamar. Fueron muchos los vehículos que quedaron atrapados sin que nadie les diera ningún tipo de explicación, como muchos también fueron los viajeros de Alsa que tuvieron que pasar la noche en el propio autobús. Pero no solo de esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada, Carolina Espina, que es la presidenta de UNAE, la Asociación de Consumidores UNAE. Es tiempo estos días de compras navideñas y para que a nadie le pille por sorpresa los cuantiosos gastos, Carolina nos va a ayudar con algunas recomendaciones básicas para que las Navidades, que junto con las posteriores rebajas son una de las épocas más comerciales del año, está claro, sean un momento de descanso y esparcimiento con la familia y no solo de agobios, de gastos y a veces hasta de engaños. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Gracias por invitarme. Bueno, encantados de que estés aquí. Yo creo que es lo más apropiado, además, todavía 6 días, si no calculo mal, para del 24 de diciembre, de esa noche tan consumista y lo que viene después, ¿no? Reyes, rebajas, etcétera. Pues sí, pues es una época especial y bonita, si se sabe planificar, que es como todos desearíamos, ¿no? Pues sí, faltan todavía días, pero tenemos que decir que los asturianos como los españoles lo dejamos todo a última hora, o sea que todavía habrá gente que no compró. Pues nada, desde las asociaciones de consumidores, en especial desde la nuestra, desde UNAE, pues lo que decimos en estas épocas siempre, planificar. Si es en plan de comida, bueno, pues hacer un menú, planificar un menú, efectivamente, y después, bueno, pues elegir el sitio donde se van a ir a comprar las viandas. No tiene por qué ser, y en esto estamos siempre haciendo hincapié, no tiene por qué ser siempre todo en el mismo sitio. De ahí nada más tenemos los buzones, bastantes folletos. Por eso es planificar, es bueno, calcular. Primero, al planificar el menú, hombre, aconsejamos que sea pues un menú sencillo, que no tiene por qué ser, bueno, cada uno... No hay que tirar la casa por la ventana. Efectivamente, porque no perdamos de vista que es una época especial, pero lo que significa la Navidad. Que la Navidad es para, bueno, pues para los españoles, para los católicos, bueno, pues que nace Jesús y hay que, bueno, pues esa felicidad, por eso se hace esa fiesta, pero vamos a lo práctico de emaborar menús que sean ricos, pero también tradicionales y asequibles a cada familia, ¿no? Que después están ahí las tarjetas con sus intereses. Que después llega, sí, llega y además, bueno, pues... Luego llega enero y la cuesta, ¿no? Bueno, la cuesta, yo ya no creo que este año, el año 2009, más que enero va a ser, yo creo que el primer trimestre, porque ya nos hablan de subida de agua, de luz, etcétera. Entonces, planificar, mirar que sean los establecimientos que sean saludables y que además tengan los precios, que estén los precios puestas al público y sobre todo lo que decimos siempre, el consejo de que se guarden los tickets por si hay que hacer alguna reclamación, eso en alimentación, pero se puede traspolar a todas las adquisiciones. Sacar, este año lo comentábamos en la escuela que tenemos, que mirar del armario y reciclar, que es importante, bueno, pues también sacar, no comprar todo nuevo, los adornos, la ropa para el fin de año. Y bueno, pues si se va a algún establecimiento en fin de año que lleve, bueno, lo que es la fiesta, la cena y el cotillón y tal. A quienes vayan al cotillón, ¿qué recomendaciones? Bueno, pues precisamente eso, que sean sitios que estén reglamentados, que tengan la capacidad suficiente para no asustarnos, no esas fiestas que se montan... Que funcionen todo el año, mejor. Efectivamente, incluso, ¿no? Sí, porque, bueno, siempre hay algún susto de estos de montajes de última hora y volver a recordar que hay que guardar todos los tickets porque, bueno, tanto la guardarropía o, bueno, pues los menús en el hotel, porque en caso de reclamaciones, que esperemos que no, porque son días de fiesta, que lo importante es que se pase bien y de la mejor forma posible, pero claro, con una seguridad. Y lo que comentaba antes, que es importante que nos vayamos mentalizando que ya estamos, pero bueno, que adquiramos tanto los productos de las fiestas y no fiestas y los hoteles a los que acudamos y en las salas de fiestas, que ese símbolo, ¿verdad? este símbolo es una garantía para el consumidor, porque este símbolo significa que el establecimiento que lo tiene a la vista, que lo tiene que tener, el que está adherido,
está adherido al sistema arbitral de consumo, que es un método extrajudicial de arreglos de conflictos que es gratuito para todas las partes y es muy interesante porque da la seguridad y la garantía al consumidor de que si consume en estos establecimientos que estén adheridos, ya de mano ya es una garantía de que van a funcionar bien porque libremente se han adherido, ¿no? Pero en el caso que haya una controversia o haya un problema, están obligados a acudir al arbitraje de consumo, que si no, no. Que es lo que hablábamos de que no sabemos si Ucalsa, yo no tengo conocimiento, no sé si está adherido al arbitraje, entonces no sabemos si acudirá a las reclamaciones que tengan que hacer los usuarios del peaje, pero que tienen todo el derecho a reclamar. Ahora hablamos de ello. Si te parece, por terminar con el tema de la Navidad, por tanto la recomendación es adelantar las compras, comparar mucho los precios, como tú decías. Efectivamente. ¿Y a la hora de Reyes? Y lo mismo. A ver, los Reyes es que es muy genérico, depende de a quién estén destinados. Si es a los niños, los juguetes, pues igual que en otra época, comparar precios, mirar que los juguetes no tengan nada punzantes, dependiendo de la edad que sea del niño, que tengan sobre todo CE, que significa que están fabricados y que están garantizados por la Comunidad Económica Europea, porque bueno, son épocas en que hay también mucho, bueno, pues la picaresca clásica, ¿no? De todo a 100 y bueno, en fin. Eso iba a decirte, yo creo que este año habrá muchas compras en todo a 100 y los hay que evidentemente tienen todo correcto, pero con que traigan CE es que están reglamentados y que, pero bueno, que después que se mire también eso, a quién va dirigido el juguete, la edad es muy importante y no abusar del número. Vamos a ver si, porque otra de las recomendaciones que damos es la del consumo razonable, ¿no? Estamos en un libre mercado, cada uno tiene derecho a consumir y adquirir lo que quiera, pero hay que ser razonables y máxime cuando estamos en un periodo que es de crisis, ¿no? Y que además sobre todo si es dirigido a los chicos, para la buena educación, ser parcos, porque la ilusión no tiene por qué ver nada con el número, ¿no? Y sobre todo eso, si es para los mayores, bueno, pues mirar un poco, tener un poco de psicología, qué clase de productos le gustan, para atinar mejor y no comprar en vano, porque sí es verdad que bueno, el ambiente y bueno, pues estamos en una sociedad del bienestar y de consumismo, bueno, pues nos anima a consumir más de lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo en estas fechas, bueno, pues no dejarnos llevar mucho por todos los atractivos de los escaparates y bueno, saber eso. Por eso es importante, nosotros invitamos a las personas que acuden a la escuela a que lleven ya no solo una lista cuando se va a comprar, cuando sales con la idea de decir, bueno, hoy voy a hacer compras. ¿Qué compras voy a hacer? ¿Para quién? Bueno, pues hacer una lista y apuntar lo que se necesite. Eso no quita que después tengas un capricho. Pero también llevar calculadora. Porque sí, que las hay pequeñitas y tal, volvemos, y más en esta época, como decíamos, un poco de crítica, es importantísimo, porque no nos damos cuenta, sobre todo si pagamos con el dinero de plástico, lo que es la tarjeta de crédito, no nos damos cuenta lo que gastamos hasta que llegan los extractos. Entonces, ahí llevar una pequeña para ver lo que vamos consumiendo y de lo que podemos prescindir. Carolina, hemos sobrevivido, vamos a suponer, a las Navidades, a fin de año, a los Reyes incluso, y llegan las rebajas. Estamos casi sin tiempo, así que yo te pediría tu opinión sobre un tema, y es que se habla mucho de adelantarlas. En Asturias comienzan el día 7 de enero, pero en otras muchas comunidades cercanas comienzan el día 2. Yo creo, personalmente, es una torpeza por nuestra administración y por el Consejo de Comercio que elaboró o decidió que se dejaran para el día 7, cuando, lo que tú dices, hay otras autonomías que empiezan el día 2, y viendo, además solo hay que preguntar al pequeño comercio sobre todo cómo está, viendo cómo está la situación del comercio, el haberlo adelantado el día 2 hubiese sido una apuesta muy importante, tanto para el comercio como para el consumidor, porque lo importante es reactivar el consumo razonable, pero reactivarlo, que es bien para todas las partes y cuanto más mejor. Y entonces, dejándolo para el día 6, bueno, pues ahí se va a notar, sobre todo el pequeño comercio, que siempre es, como yo digo, el que peor lo pasa por todo, pues lo va a notar, lo va a notar.
Y por último, lo hablábamos al principio, lo citabas tú ya de pasada, aquellos conductores que este fin de semana quedaban atrapados en la nieve, que se les cobraba el peaje y después quedaban allí atrapados y hasta han pasado más de 20 horas, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden reclamar a Ucalsa o no? Pues sí, tienen todo el derecho a reclamar. Primero, pedir hojas de reclamaciones en las oficinas de Ucalsa. Yo no sé si las tienen en Oviedo, en León, o en el mismo, para no ir hasta el peaje, informarse. Tienen obligación de tener hojas de reclamaciones. Se tramitan por triplicado, se les deja una y se les lleva dos, o sea, se recogen las otras dos, una queda para el consumidor y otras la tienen que tramitar en el colegio arbitral más cercano de su domicilio. El que viva en León, el que viva en Gijón hay colegio arbitral, en Avilés o en Oviedo, etcétera. Y en caso de que no estén adheridos a arbitraje y no quieran ir, bueno, pues eso ya sería para ir por tema judicial, pero bueno, en principio yo creo que se deberían de hacer cargo de la insuficiencia de la prestación del servicio, que eso es. Y las personas que hayan ido en alza, pues tienen que reclamar en alza. También sí se puede reclamar a alza por esa situación. Por lo menos para que haga. Hay una cosa es importante, tienen que tener, es importante que tengan el recibo del resguardo del peaje. Pero eso no quita a que se pueda reclamar igual aunque no se tenga, si hay testigos o si hay, o sea, eso asegura que la reclamación va a ser favorable. Ahora, que no tengan, porque dicen, no tengo el recibo, bueno, pues reclamen igual, porque si van con gente, hay testigos, o les paró la policía, o sea, cuando se puede certificar, más que certificar, se puede aprobar que se pasó a esa hora, pues se puede reclamar perfectamente. Carolina Espina, la presidenta de UNAE, muchas gracias por estos consejos que has venido a darnos. Gracias a vosotros por atenderme. 42 reconocidos artistas afincados en Asturias han cedido pinturas y esculturas para dar forma al proyecto Artistas por Médicos del Mundo. Las obras donadas, 43 creaciones pictóricas y 2 esculturas, tienen un precio de entre 156.000 euros fijado por los propios artistas y pueden verse ya en la Sala Cultural del Teatro Campo Amor. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de diciembre y los fondos obtenidos con la venta de las creaciones artísticas se destinarán a los proyectos de cooperación internacional y acción humanitaria de Médicos del Mundo Asturias. En la actualidad, Médicos del Mundo Asturias gestiona diversos proyectos de cooperación internacional. Es el caso de la reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras sanitarias destruidas en Perú por el terremoto, la atención oftalmológica y óptica de los refugiados saharauis y el fortalecimiento del sistema de atención primaria en Sierra Leona. Los fondos obtenidos por la venta de las obras servirán para apoyar estos programas y las futuras intervenciones. Estamos ya con la información deportiva, hablamos de un Real Sporting que hoy ha afrontado jornada de descanso. Los rojiblancos quieren olvidar cuanto antes esas últimas derrotas y centrarse en el partido ante el Almería el próximo domingo para cerrar el año con una victoria que les mantenga alejados de los puestos de descenso. No han sido buenas las dos últimas jornadas de Liga para el Sporting, 8 goles encajados y 2 derrotas que siembran algo de preocupación en el equipo, que además ve cómo se incrementa el número de lesionados. Manuel Preciado achaca el pequeño bajón en el juego a la imposibilidad de entrenar debidamente en estas semanas anteriores. Las abundantes lluvias han hecho que el equipo no haya podido entrenar con asiduidad en mareo, y eso les ha restado cierta chispa, que el técnico cántabro espera puedan recuperar cuanto antes. Hacer lo máximo posible porque el equipo vuelva a tener esa cosa que unos definen de una manera, otros de otra. Yo defino como chispa o como punch, que creo que hemos perdido no ya en los dos últimos partidos que hemos jugado, sino incluso en Montjuïc en la segunda parte, ¿no? Y no sé, quiero agarrarme a algún factor externo como puede ser no por poner excusas, porque no me gustan poner excusas, pero sí es cierto que cuando uno... sí es cierto que uno tiene que entrenar como compite, ¿no? Y nosotros en estas últimas semanas, por H o por B, pues no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Preciado quiere acabar el año con una victoria en el Molinón ante el Almería, ya que irse de vacaciones con 21 puntos en la tabla sería un buen bagaje, cuando aún restarían 3 jornadas para finalizar la primera vuelta del campeonato. Somos conscientes de que si ganamos el domingo habremos rematado esta primera fase de la temporada bien y es lo que tenemos que intentar, ¿no? Sobre todo revertir la dinámica en el Molinón
y ganar puntos en el Molinón. Eso es lo único que nos tiene que pasar por la cabeza. Tras confirmarse que Cuéllar estará al menos 4 meses en el dique seco, ya han surgido rumores sobre un posible fichaje para reforzar la portería rojiblanca. El nombre que ha trascendido ha sido el de Codina, actualmente tercer portero del Real Madrid. Y siguiendo con el Sporting, nos centramos en un jugador que debutaba el pasado domingo con el primer equipo. Lora, el joven centrocampista del filial, fue uno de los más destacados en San Mamés y tiene posibilidades de seguir en el 11 inicial el próximo domingo. Bueno, de momento tengo que seguir entrando con el primer equipo y pues esperando a lo que me diga Preciado. Si me dice que tengo que volver a ir con el primer equipo, pues nada, tomármelo otra vez con muchas ganas y si hay oportunidad de jugar, pues intentar, pues como digo, aprovecharlo, vamos. Pero si me dice que tengo que jugar con el filial, yo tranquilo, porque yo sé que mi equipo es el filial y voy a estar ahí. Lo único que, ya te digo, cuando a mí lo que me manden, o arriba o abajo. Bueno, la verdad es que el nivel es altísimo, estamos hablando de, para mí yo creo que es la élite de la primera división y con jugadores de mucha calidad y bueno, pero también yo creo que se puede jugar un poco, no sé, no es te presionan tan fuerte y están tan encima como puede ser en categorías más inferiores, ¿no? Pero ya te digo, la calidad que tienen los futbolistas es vamos, increíble. Cerramos el bloque futbolístico y el deportivo con la segunda división B, donde el Marino de Luanco vio cómo era suspendido el pasado sábado su encuentro ante el Valladolid B por el mal estado del césped de Miramar. El club azulón propondrá que el partido se dispute en el mes de febrero y mientras piensa ya en el choque del próximo fin de semana en León ante la Cultural Leonesa. La suspensión del compromiso de la última jornada liguera ante el Valladolid B abre la incógnita de cuándo se disputará el encuentro. En principio todo indica que la mejor fecha será febrero, ya que el Marino disputará 2 partidos consecutivos en casa, el 4 de enero ante el Lugo y el 11 ante el Ciudad de Santiago, primer encuentro de la segunda vuelta, una carga de actividad excesiva para el maltrecho terreno de juego de Miramar, lo que induce a la directiva a retrasar la disputa del choque aplazado a la espera de que la mejoría del tiempo recupere el césped. Por otra parte, con vistas a preparar el último compromiso del año ante la Cultural Leonesa, José Luis Quirós ha dispuesto para la presente semana entrenamientos diarios hasta el viernes. Samuel será baja para el compromiso de León por sanción, mientras que el concurso de Pascual, que continúa con molestias en su rodilla, está en el aire. Por lo que de no producirse a lo largo de la semana ningún contratiempo, el Marino realizará su sexta visita al feudo de la Cultural, con los mismos hombres que Quirós había dispuesto para jugar frente al filial del Valladolid. Tras disputar el encuentro el sábado en León, la plantilla marinista tendrá vacaciones hasta el lunes día 29, fecha en la que Quirós y los suyos iniciarán la preparación del primer partido del próximo año, la visita a Miramar del Lugo. Nos espera en Asturias para mañana miércoles día 17 de diciembre, cielo muy nuboso o cubierto, así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, que además anuncia precipitaciones débiles y localmente moderadas, preferentemente en la primera mitad del día. La cota de nieve estará ya en torno a los 1100 o 1200 metros. Las temperaturas van a permanecer sin cambios o si acaso en ligero descenso. Las máximas en torno a los 10 grados, las mínimas en torno a los 5 o 6 grados. Cerramos así este informativo que, como saben, hemos abierto hablando de los efectos políticos, en este caso, de este temporal de nieve del fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier información, de todas estas y otras muchas noticias en nuestra página digital. Mañana volvemos con más noticias. Hasta mañana.